¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a esta aldea global. Tenemos un programa especial. El día de hoy vamos a analizar cuál es la situación en este momento de la crisis migratoria que se está viviendo no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Este es un tema que hemos estado abordando en este programa desde hace más de 2 años, simple y llanamente porque se perfila que el tema migratorio, el tema de la seguridad fronteriza, seguramente van a ser uno de los temas principales durante las campañas, por lo menos la campaña presidencial en Estados Unidos, y seguramente será un tema que se abordará durante las campañas presidenciales aquí en México. Y es que en medio de estas tensiones que se está viviendo entre México y Estados Unidos, debido a los flujos irregulares, estos flujos irregulares migratorios y el tráfico de armas y drogas a través de la frontera común, México se convirtió en la segunda nación con más población migrante del mundo, solo superada por la India, siendo el territorio estadounidense a donde se va la mayoría de nuestros compatriotas, el 97% para ser precisos. Sin embargo, datos de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas señalan que en los últimos años ha tenido una reducción pasando de 12.042.000 migrantes en el 2010 a 11.019.000 migrantes en el 2020. En este mismo lapso, la población migrante en territorio mexicano aumentó en un 123%. Y para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Nelson Valido, presidente del Consejo de Seguridad Comercio Fronterizo de Estados Unidos. Muy buenas noches, Nelson. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, como siempre. No, bueno, te agradezco porque tú eres de los grandes expertos de lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo te pregunto, haciendo un análisis, estamos más o menos a año y medio de las elecciones, un poco más de año y medio de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de la política de la Casa Blanca ante la situación de estos flujos irregulares? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues ahorita lo que vemos es un manejo del flujo migratorio. Es decir, hace como unos 3, 4 meses empezó a disminuir los pasajeros que vienen por la frontera sur. Y eso pasó porque la Casa Blanca puso un programa para los venezolanos, los haitianos, nicaragüenses y los cubanos y otros, para que tienen que tener un patrocinio para venir a Estados Unidos. Es decir, si vienen a la frontera, antes lo estaban dejando entrar con ciertos requisitos, pero ahora para esos países que entren, tienen que estar patrocinados por alguien de este lado que se haga responsable por ellos, con cosas de financiamientos y cualquier gastos que tenga ese inmigrante. Es decir, se tienen que ser a cargos de ellos. Si no, no pueden entrar. Y con eso van en un bombo y le dan una visa limitada, es decir, hay un límite, y con esos en el bombo salen y pueden ir a inmigrar a Estados Unidos, que es un sistema que ha existido por muchos años, pero no se ha enforzado como se está enforzando ahora, y lo que se está viendo ahora se está disminuyendo. Ahora, lo que está incrementando son los otros países, Guatemala, México, otros. ¿El por qué? Porque hay mucha desesperación, hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre económicos, hay muchos problemas, y dicen, pues si hay muchos que están yendo ahora, pues ahora es el tiempo de cruzar a Estados Unidos, y Estados Unidos sigue diciendo, no vengan, espérense su turno, tienen que hacerlo legalmente, que hay sistemas hacerlo bien, no cruzar en el medio del río o una frontera que finalmente te van a atrapar o te van a arrestar, y muchas de esas personas lo están regresando a México o a otros países, que es lo que pasó en lo que está pasando por toda la frontera desde San Diego hasta Brownsville, Texas. Nelson, esta política de Biden en este momento,
que sí ha resultado en una reducción del el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos. También ha resultado en que esté incrementando la crisis humanitaria al lado mexicano. Un ejemplo que sucedió hace algunos días, obviamente, es el hecho de que murieron casi 40 migrantes en un albergue, o sea, murieron quemados. Entonces, este tipo de situación obviamente incrementa la crisis, incrementa la desesperación, porque desde México, desde la frontera mexicana, pues hay la impresión de que básicamente jamás van a entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder ante estas presiones que se está viviendo desde México ante esta realidad, esta crisis humanitaria, Nelson? Mira, esto lo hemos hablado en este programa muchas veces, sí, que hay que hacer algo en la frontera sur de México. Es decir, esas personas que están viniendo por la frontera, como lamentable las personas que murieron y otros en Juárez y otras ciudades fronterizas, le dieron una visa humanitaria. Es decir, la Secretaría de Gobernación le da una visa para entrar a México. Dos cosas pasan. Muchos van a la frontera y tratan de cruzar y no pueden y se vuelve un caos. Y segundo, mucha de esta gente deciden que se quedan en México y le quitan los mismos trabajos a los mexicanos que pueden estar trabajando, que es otro problema. Ahí la presión de Estados Unidos y otros es tratar de parar la inmigración ilegal o la migración desde la frontera sur para que nunca llegue. Si México hace el trabajo ese y ayuda, no solo se ayuda a ellos mismos, pero ayuda al crisis humanitario que está pasando también en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos. Ahora, eso movería, claro, la crisis, entonces el tapón sería la frontera entre México y Guatemala, que resultaría también en una crisis humanitaria en el sur de México y con muchas dificultades de controlar esos flujos irregulares. Sí, eso puede causar un problema, pero ya se da la señal que es difícil que no crucen, que busquen una manera legal para hacer lo que siempre ha habido. Ahora, sí, la gente que cruza a México tiene la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Todos. Nadie cruza una visa humanitaria sin esperanzas de hacer otra cosa. Hay que dar el mensaje muy claro, que igual que ha dado esta administración, y que lo tenía que hacer hace años, es que no vengan sin temas legales, o decir, con un programa legal que hay, como el CBP One, que es una aplicación que pueden aplicar por el teléfono para temas humanitarios, y lo que está sugiriendo el gobierno de Estados Unidos, que hagan eso. Es decir, no vengan hasta que puedan venir como es debido. Y eso para no crear los problemas que está pasando. Todo ayuda. Y para el tema político, pues claro, todavía estamos el mes pasado pasaron más de 154,000 personas por la frontera sur de México con Estados Unidos. 154. Que eso es decir, sí, es menor que el año pasado, pero del 2022, pero estamos a niveles históricos. Si ves cómo está la gráfica de hace 10 años. Sigue pasando muchísima gente, muchos que se están rechazando, que se están echando para atrás a los países de origen, o se llevan a México y se dejan en la frontera, sí. Y México muchas veces entonces lo mandan al país de origen. Eso es un problema que pues parece que va a seguir hasta que la gente puedan entender que tienen que parar el trámite ilegal tratando de llegar a Estados Unidos. Ojalá que eso pase, porque siempre se ha dicho que es un problema humanitario. Sí. Esos los que llegan y esos que no llegan. Oye, Nelson, hablemos sobre la migración irregular de mexicanos y guatemaltecos, que es sorprendente lo poco que se discute públicamente aquí en México y en Estados Unidos. O sea, el enfoque de, si quieres tú, de los republicanos, los ataques republicanos, los cuestionamientos que surgen de la estrategia el control de la frontera.
de Joe Biden no aparece o no se discute el tema de los mexicanos que están cruzando. ¿Qué está pasando con los números? ¿Están incrementando? ¿Están bajando? ¿Están recibiendo más? ¿Qué es lo que está sucediendo con estas personas cuando cruzan a Estados Unidos? Pues el 40% son mexicanos. Está incrementando, porque como le dije previo, la inseguridad, el sistema político, mire, tenemos que ver de dónde viene esta migración y qué pasó. Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos países son socialistas, que son países que ha fracasado el gobierno. Hay muchos problemas, ha fracasado, la gente se quiere ir. Son desafortunadamente lo que ha pasado en México en los últimos 2 o 3 años con el presidente, se está aliando con las mismas personas de esos países. Lo hemos visto en varios foros internacionales que no ha asistido porque no se invita a Cuba o Venezuela o Nicaragua o los otros. Es un problema y yo creo que la gente se está notando que pues, hay problemas económicos, hay problemas de inseguridad y por eso se vemos el incrementando casi un 40% del mexicano que está queriendo venir a Estados Unidos y se está viendo en las estadísticas nacionales. Es decir, el 40% es mexicano y un 15% son de Guatemala. Y le digo también que lo que muy curioso han incrementado es las remesas, casi es un 5 o 6% del interno bruto de todo el país de México, casi el 6% son remesas. Si el mismo México no tiene que pagar educación, no tiene que pagar seguridad, no tengo que ofrecerte comida ni salud y me vas a mandar dinero, pues te hubiera sido la semana pasada, ¿no? Sí. Para que mándame dinero. Sí. Y no le cuesta el país. Con esas mismas ideas, eso es lo que están pensando Guatemala y otros países, pues si yo mando, exporto mis personales, la gente se van, pues me van a mandar el dinero, que así no debe ser. Deben crear trabajos, oportunidad para los mismos ciudadanos que tienen en el país para que siga incrementando todo, y eso es lo que nos está pasando. De hecho, más adelante en el programa, Nelson, te comento y le comento al auditorio que nos va a acompañar un experto que en base a varios análisis que se han hecho recientemente, están llegando a la conclusión que es mucho más alto el porcentaje de dinero, de lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado que están usando pues todos los flujos de las remesas hacia México. Claro. Entonces, hacia el final del programa vamos a conversar con este experto. Pero Nelson, entonces, hablando sobre... siempre hay que hablar sobre el impacto político que está teniendo estos flujos irregulares en Estados Unidos y en México. Y en el caso, tú sigues muy de cerca la política estadounidense y es que da hasta pena de veras después de ver estas crisis y lo terrible, lo que sufren estos migrantes en la frontera con México. Pero desafortunadamente esta crisis humanitaria también se está traduciendo en potencialmente una crisis política para los demócratas, para la posibilidad de que Joe Biden sea reelecto. ¿Cómo ves el impacto de esta crisis? Yo creo que va a ser un impacto bastante grande porque ya los números históricos ya están, eso no se pueden eliminar. Estamos en crisis histórica de cruzamientos o de encuentros en la frontera sur. La fentanila, que no hemos hablado de eso, que no solo es la inmigración por las drogas, que como usted dice, son el crimen organizado, que también son la parte de las remesas y todo el dinero que va al sur, que no se cuenta por decir, pero la cosa es que eso va a hacer un impacto muy grande porque no se ha hecho, no hay una estrategia global ni la cooperación que se le ha pedido a México. México sigue diciendo, el presidente acaba de decir que a ellos no tienen ningún problema de fentanilo en México, dicen que ellos mismos no reciben nada de China, no lo producen, pero se lo manda a China y China se lo manda en los laboratorios en México, es cuando lo maquilan y después lo mandan a Estados Unidos. Entonces, eso es un problema muy grande que hay que reconocer.
Hay que reconocer que hay un problema grande de drogas y el crimen organizado, que no solo es las drogas, es decir, el crimen organizado que está manejando también el flujo de los ilegales y las crisis humanitarias. No vamos a perder ciego de eso. Y son cosas que el mismo gobierno tiene que hacer más. Pero cuando se empieza a pelear con el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de ayudas y eso que hemos visto, pero eso no soluciona nada. Sí. Es decir, dice, no quiero que se meta Estados Unidos o que nos ayudes y déjanos hacer nuestras cosas. Ni lo hace Estados Unidos, ni lo hace él, y al fin y al cabo el que pierde es el ciudadano mexicano y los ciudadanos fronterizos. Una última pregunta, y de veras, Nelson, te agradezco que nos hayas acompañado esta noche en Aldea Global. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que podría suceder en los siguientes 6 a 8 meses, ¿no? Porque ya en unos 8, bueno, antes de eso, por lo menos en México, hacia finales de año ya vamos a saber quiénes son los candidatos a la presidencia, pero en Estados Unidos sería en enero, o sea, empieza el proceso electoral el año que entra. ¿Cuáles crees tú qué es lo que va a suceder con estos flujos irregulares en los siguientes 10 meses? Yo creo que lo que el gobierno de Estados Unidos va a apretar mucho más y va a presionar el gobierno mexicano y los gobiernos centroamericanos para que hagan algo. La presión va a venir bastante alta, por eso yo digo que ahora no es el tiempo de cruzar ni tratar de venir hacia la frontera norte de México. Es un mal tiempo, va a tener que incrementar los encuentros, es decir, incrementar el flujo de las personas que están regresando. Sí. Porque tiene que disminuir los números que tienen. Los números, tan históricamente altos, estaban estratosféricos los últimos 2 años. Sí. Ahora dicen, pues estamos manteniendo control. No tenemos control. Cuando tenemos 154,000 personas en la frontera sur mensual. Ahí no está controlando nada. Ahí es un problema grande para todos y el gobierno de Estados Unidos tiene mucha presión para tratar de hacer algo para salvar al presidente Biden para que se reelija, que en estos momentos no parece, con un 32 a un 36% de aprobación en Estados Unidos por su trabajo, está muy mal, y la vicepresidenta está menos que eso. Si hoy hay una elección, pierde Biden. Pues muy interesante, muy interesante. Nelson Valido, presidente del Consejo de Seguridad y Comercio Fronterizo de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a un corte y seguimos con este tema, pero ahora desde la perspectiva de una analista mexicana, así que no se vayan.